Información de último momento tiene que ver con esta grave denuncia sobre 2 médicos falsos. Esto está ocurriendo en la localidad bonaerense de Cañuelas y en donde el hospital donde desempeñaban su trabajo, su pseudo trabajo, fue el que hizo la denuncia, Mauro. Sí, a ver. En realidad lo insólito del caso, estamos acostumbrados a haber escuchado historias de falsos médicos desde la época de Giselle Rímulo. Sí. Estamos acostumbrados a escuchar historias de médicos, una tremenda que contamos acá, de un ecuatoriano que le robó la identidad a otro ecuatoriano y violaba pacientes en una clínica en Banfield. Pero esto que les vamos a contar ahora, y que estamos en vivo cubriendo en Cañuelas, es aún peor y más dramático. ¿Por qué? Porque la investigación judicial, que ya empezó, tiende a demostrar que una pareja de brasileños, hombre y mujer, que estudiaron algunos años la carrera de medicina en la Universidad de Morón, o por lo menos acreditan tener papeles de algunos años cursados, sí, le usurparon la identidad a otra pareja de brasileños que tal vez hasta se conozcan por la coincidencia de que son del mismo país y estudiaban en la Universidad de Morón, y usurpando esa identidad empezaron a ejercer. Los que no se habían recibido, empezaron a ejercer como médicos recibidos. Tienen título Los habilitante. otros, en principio, y lo vamos a hablar ahora en vivo, porque son datos que van surgiendo, empezamos a meternos en el caso de la semana pasada con la denuncia. Sí. Hay que ver cuánto varió desde el jueves o viernes, pero acá está la información preliminar que tenemos que conocer. Este es, o sería, lo decimos en potencial hasta que se demuestre el médico trucho, Felipe Noriagui Lacerda, acusado de falso ejercicio de la medicina. Tapamos su cara porque todavía no sabemos si va a estar procesado. Le usurpa la identidad a Joao Peixoto dos Santos Nieto, médico que sí ejerce y que está recibido. Esta es el primer troco de identidades. Se lo digo en portugués para meternos en la temática. ¿Viven en Argentina los verdaderos? Ahora vamos a saber si los verdaderos ejercieron alguna vez en este hospital en Cañuelas o no. Seguimos adelante con el troco de mujeres. Thais Soares Costa, acusada de falso ejercicio de la medicina. Después le voy a dar los delitos complementarios que le imputa la Fiscalía y habrá que ver si se los pueden probar. Y no tenemos foto, pero sí el nombre, si lo tenés, Vero, de a la que le roban la identidad, que es una médica que sí estaba ejerciendo, que después lo ponemos, que es el nombre de la médica que sí estaba recibida. En conclusión, hasta acá tenemos para meternos, este es un breve adelanto que les hago, 2 delitos concursando: el falso ejercicio de la medicina y la usurpación de identidad o el robo de identidad. Digo yo, es muy factible que los verdaderos médicos ni siquiera por ahí estén en el país. Por el hecho que si ya están en Cañuelas, dice, pero ¿cómo? ¿Hay 2 con el mismo nombre? Sí, podrían darse cuenta con mayor facilidad. Claramente. Y la otra trama, lo que decía Mauro, igual, o la otra hipótesis, si estaban o no al tanto. A ver, Tuni ahí está levantando la mano y quiere... Hola, Tuni, buen día. Buen día, chicos. Bueno, me pasó con una persona conocida que fallece el padre y le da como la impresión de que hubo mala praxis. Y entonces me dice, ¿me podés averiguar si estos 2 médicos... ¿Pero de este caso? No. En general. Sí, son médicos. Sí. Y la verdad que junto con el doctor Capulla investigué la matrícula y resultó falsa. ¿Tenemos forma de protegernos de esto? Esto te pregunto. Yo estaba preguntando lo mismo. Es lo que quería discutir. O sea, ellos no tomaron la matrícula del médico verdadero. El médico, es decir, yo vi... ¿Cómo busqué el dato? Junto con el doctor Capulla. Y vas a la matrícula, claro. Tuve una receta firmada por ellos. Sí, en el caso de los ecuatorianos. Es decir, una receta convalidada, parecía robada. Claro, en este caso no había usurpación de identidad, porque en caso de existir usurpación, esa matrícula debiera ser verdadera. Sí, en este caso no era verdadera, era robada la receta. Pero está bien lo que dice tú. ¿Cómo te prevenís vos como paciente? En principio, lo que uno hace es confiar en una institución, en una clínica, en un hospital, claro. Y son ellos en realidad los que a la hora de contratar a sus profesionales deben contratar todo eso. Si vas a una clínica o a un hospital o a un sanatorio, bueno, esto te puedo decir que era una receta, te diría, de uno de los lugares más prestigiosos de la Argentina. Claro. Y tenía un sello de ese médico con su nombre
y el número de matrícula y era falso. Es decir, se ve que robaron o falsificaron o mandaron a imprimir o lo que fuera. Certificados. Exactamente. El recetario ese, digamos, el talonario de las recetas. Exactamente. Bien, vamos a Adrián Saloña, allí en el lugar, a ver qué otros detalles tiene de este caso. Hola, Agustina, Claudio, Mauro, Tuni, buen día. Estamos en la puerta del Hospital Ángel Marcetti, es el hospital municipal de aquí de Cañuelas. Les cuento que frente al dato que daba Mauro hay otra información muy importante porque la dirección de este hospital ha decidido darle de baja a otras 4 personas. ¿Cómo? A otros 4... Sí, ha dado de baja a otros 4 profesionales porque no contaban en su haber con la documentación habilitante. Como a modo de prevención, han decidido entonces... ¿Pero también a eran 4 médicos truchos o no tenían los papeles en regla o faltaba algún papel o eran médicos truchos completos? No podemos definirlos como médicos truchos, sino que frente al requerimiento solicitado de la documentación de parte de la dirección del hospital, no presentaban la documentación correspondiente y prefirió la dirección del hospital, bueno, darles de baja. ¿Eran extranjeros, Adrián? Se lo vamos a preguntar, eran extranjeros. Se lo vamos a preguntar a Diana Barcia, que es la administradora del hospital. Gracias, en primer lugar, por darnos esta entrevista, que es muy importante, frente a tantas dudas. Primero, Diana, cuéntenos cómo se encuentra el hospital frente a esta noticia realmente desagradable. Buenos días. Bueno, por supuesto que el hospital está conmocionado con esto. En el mes de abril fue que se detectó que parte de la documentación que presentaba Felipe Nori, que es uno de los denunciados, teníamos dudas respecto a parte de esa documentación que presentó en momentos de obtener una licencia por matrimonio. A partir de ahí se le solicitó presentar toda la documentación original y nunca más apareció por aquí ni entregó la documentación. De esto hay una denuncia penal que se formuló desde el hospital en la Fiscalía número 1 de Cañuelas y luego otra persona también falsificó identidad con respecto a otra médica, es decir, los papeles que ellos presentaron correspondían a otras personas, falsearon la identidad, usurparon títulos y honores, hicieron ejercicio ilegal de la medicina, estafa. Ambos brasileños, un matrimonio. No, relación de pareja no tenían. No, pareja en cuanto a dupla. Pero sí, claro, en cuanto a dupla sí, y de nacionalidad brasileña. También las personas de que usurparon los títulos son de nacionalidad brasileña. Y bueno, está en materia de investigación, Señora, no viven en Cañuelas, por lo que decían recién. A ver, digo yo, Sí. el trámite burocrático administrativo, digo yo, tratándose de algo tan delicado como es habilitar a un médico, a un profesional que comience a ejercer su profesión en un hospital, ¿se acepta que en la práctica, en lo cotidiano, se acepta que esa persona presente papeles preliminares y que no complete todo el trámite con la documentación original antes que le digan, bueno señor, quedó habilitado para trabajar como médico? Presentaron documentación falsificada a nombre de otras personas que eran médicos. También brasileños, que es lo bueno, curioso, y esto ¿no? está Pero digo, también había brasileño. había Pero un el parecido protocolo de ustedes, físico. ¿cuál es? Presenta la documentación, ¿ustedes qué hacen? Bueno, Para cualquier eso está en trámite, digo materia yo. de investigación. Hay un sumario interno en este momento, por lo que no te puedo dar demasiados datos. No, al yo no respecto. digo de este caso, Y yo digo sí en un hay caso habitual, para que 3 ingrese un denuncias médico. penales que están en materia de investigación. Digo yo. Sí, se realiza una entrevista, entrega documentación, se confecciona un legajo y luego el contrato y luego... Pero no se Pero en ese coteja. trámite su no van, qué sé yo, a la UBA y le piden a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad de Morón o de La Plata, donde fuere. Se les manda un A ver, certificado. No, lo que corresponde a la fecha, todos los profesionales que están desempeñando tareas en el hospital y las unidades sanitarias cuentan con toda la documentación, incluido el certificado de ética del Colegio Médico de Morón, el Distrito 3, que es al que corresponde en nuestra zona. ¿Pero qué, trucharon todo en este caso? O sea, lo que le está preguntando Claudio, que yo también pregunto en el mismo sentido, es, ¿fue tan perfecta la maniobra
que a ustedes les exhibieron papeles de toda clase que se ajustaban a los papeles originales. Bueno, mucho detalle no puedo dar al respecto, pero sí, presentaron papeles con respecto a otras personas que tenían título y otros requisitos, pero que no eran los mencionados, falsificaron la identidad en primer término. ¿Y esos médicos brasileños o los otros brasileños sí son médicos de verdad y ejercieron ahí en el Hospital Marcetti? Me imagino que no, porque si no sería muy obvio. Obviamente los otros no. ¿Y dónde ejercieron? Y esto está en materia de investigación. Hay dos fiscalías que están interviniendo, en un caso por la primera denuncia la Fiscalía 1 y en segundo caso a partir de la comisaría se hizo la denuncia Fiscalía 2. También ampliamos de 4 médicos, que no quiere decir que no tengan su título habilitante, pero como no habían presentado el registro del Colegio Médico de Morón, preventivamente se le dio de baja y se hizo la denuncia para que la Fiscalía investigue cuál es su situación. Nosotros no podemos decir de estos otros 4 casos que cometieron el mismo delito, eso lo determinará la justicia. Nosotros simplemente informamos que no tienen la documentación completa. Yo investigué también un caso de 2 médicos extranjeros. ¿Puede ser que sean enfermeros y falsifiquen de alguna manera la identidad como médicos? No. ¿Qué experiencia tenían en el país? ¿Habían trabajado en otras clínicas, en otros hospitales? Eso también se pidió a la Fiscalía que investigue en otros distritos del país. Pero y en particular de la zona. A un profesional, digo, ¿no se fijan qué antecedentes profesionales tiene? ¿Cuál fue su desarrollo en el país? Más considerando que son extranjeros, ¿no? ¿Estudiaron acá, además, o en Brasil? Estudiaron en el país, pero reitero, eso está en materia de investigación en Fiscalía. Ahora, la pregunta es, señora, ¿cómo es que llegan a ejercer la profesión allí cuando todavía el trámite de admisión no está del todo completo en algo tan delicado como es incorporar un médico a una institución? Está en materia de investigación, reitero que lo que hicieron es usurpación de identidad, títulos y honores de otros profesionales. No, pero digo, la entiendo, Barcia, lo que está contándonos. Lo que digo es, a ver, primero preguntarle en qué especialidad ejercían los 2 médicos que no eran médicos. Recuérdeme los nombres que se me fueron de la mente, los 2 que están acusados. Felipe Nori es una de las personas denunciadas, y Thais Soares Costa es la otra persona denunciada. ¿En qué modalidad ejercían? Digamos, ¿Qué decían profesión, ser médicos qué especialidad? Médicos de guardia en hospital y unidades sanitarias. Bien, sabemos si a partir de porque ahora viene algo más grave, sabemos si a partir de un tratamiento o de un destratamiento de ellos le generaron a algún paciente, le agravaron un cuadro de salud, no se lo cortaron a tiempo. Digo, también ahora hay que investigar si producto del falso ejercicio de la medicina pusieron en riesgo la vida de gente. Hasta el momento, oficialmente no hemos recibido ninguna denuncia. Sí tenemos conocimiento por medios de Cañuelas que algunas personas han hecho declaraciones. Hasta el momento, denuncia no hemos recibido. ¿Pero qué Aquí tipo de normalmente declaraciones? cuando hay alguna queja de algún profesional, se recibe y se inicia un sumario, pero en este caso no se ha presentado nada. ¿Qué tipo de declaraciones han tenido? ¿Mala atención, una mala medicación, mal diagnóstico? Tal vez mala praxis, eso por eso también está en materia de investigación, no puedo certificarlo yo, son comentarios. ¿Cuánto tiempo estuvieron ejerciendo ilegalmente la medicina ahí en el hospital? Nori, desde agosto hasta abril, en que, bueno, detectamos... Agosto del una año pasado documentación. hasta abril de este año. Sí, y luego, bueno, se le solicitó presentar nuevamente toda la documentación en forma original y no vino más, por supuesto, y luego se hizo la denuncia. Un trámite... Se retuvo los saberes, y se hizo la denuncia también por estafa y por todo esto que comentamos. O sea que un trámite En el resto de los administrativo, profesionales, digo, se inicia o se acepta con fotocopias. Porque si después de 8 meses le reclaman la documentación original, el trámite se hizo con fotocopias, según lo que usted dice, señora.
Bueno, reitero que hay datos que están en materia de investigación, tanto por un sumario interno como por 3 denuncias penales que no puedo revelar en este momento. Ahora, Claudio, Mauro, sí. si me permitís un minuto, porque Sí. la otra versión, A ver. hay una denuncia, por lo menos formulada por un ex concejal, ahora me va a corregir si es que estoy equivocado, Diana. Hay una denuncia supuestamente por médicos, que sí son médicos, pero que estarían cobrando como especialistas y no lo son. ¿Tiene esta información, Diana? No, no tengo la información, no hemos recibido nada al respecto y aquí tenés médicos de consultorio que sí desarrollan una especialidad, el cardiólogo, el pediatra, etcétera, y después tenés médicos de guardia, donde sí tenés algunos en forma específica, como puede ser cirujano, anestesista, ginecólogo. Pero médicos que son médicos, son profesionales y estarían cobrando como especialistas cuando no lo son, de este dato no lo tiene. No, hasta el momento tenemos todos los profesionales en regla. Se suspendió preventivamente algunos casos que teníamos dudas de la certificación de colegiación en el Colegio 3 de Morón. Y bueno, presentaron rápidamente la documentación, 4 casos no los presentaron y por eso preventivamente denunciamos en Fiscalía para que se investigue. Bien. Se fueron del país Gracias. los investigados, los dos, tanto el hombre como la mujer, o por lo menos no aparecen. No aparecen, no puedo asegurar dónde estén. Ni mujer ni varón. Y los otros dos sí fueron ubicados para testimoniar, para que alguien les advirtiera que les habían robado la identidad. Desconozco, un medio local contactó a una de las personas, de las médicas a quien se había usurpado la identidad, pero no te puedo decir, está en materia de investigación el resto. Bueno, habría que perfeccionar el sistema de admisión en una forma contundente, ¿no? Porque si se aceptan fotocopias solamente para iniciar el trámite, cuando todavía no se habilita Claudio, o se Claudio. comprueba fehacientemente la identidad de una persona y sus títulos. Sí. Claudio, está no sé si tenemos tiempo, acaba de llegar la concejal que realizó la denuncia. Me dicen ustedes si vamos ahora o no. Sí, Dale, Adrián, hacele, sí, sí. a ver que manifieste lo Bien. que la denuncia que ha hecho la Concejal concejal. Romero, concejal Romero, usted pertenece a Cambiemos. Cuéntenos, hizo una denuncia penal en la comisaría, ¿por qué? Sí, buenos días. Acá estoy acompañada con la concejal Blasco de mi mismo espacio. Hice una denuncia en la comisaría. Al tomar conocimiento, en realidad la hizo mi bloque. Yo fui la que firmó la denuncia, pero lo denunciamos en bloque. Al tomar conocimiento de que existía un médico, un falso médico ejerciendo en el hospital hasta el mes de abril, que había ejercido hasta el mes de abril. Nos pareció gravísimo el tema, por lo que solicitamos un pedido de informes en el Consejo Deliberante. Para usted, el municipio o el municipio, mejor dicho, tiene que hacer una denuncia penal, el propio municipio. Sí, corresponde. Nosotros iniciamos la denuncia en comisaría porque era lo mismo hacerla en comisaría que en fiscalía. De comisaría pasa directamente a la fiscalía. A ver, la concejal Romero los está escuchando. Romero, buen día. Agustina Scioli, Claudio Rigoli, aquí en el estudio. En principio, saber cómo toman conocimiento de que en realidad este médico había falsificado la identidad, que era un médico trucho. Sí, buenos días. En realidad, todos los concejales tomamos conocimiento en una reunión mantenida con el secretario general de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas, señor Daniel Suárez, quien nos manifiesta que investiguemos acerca de este tema y nos da los nombres del falso médico y del verdadero médico. Bueno, ahí iniciamos nosotros nuestra investigación y tomamos la decisión de seguir la vía institucional
pidiendo un pedido de informes en el Consejo Deliberante. ¿Sabe usted si hubo algún Luego caso de mala praxis? Si todos en general toman conocimiento, todos los concejales, como usted relataba, porque hubo un paciente que tuvo una mala experiencia. Supuestamente sí. Eso puede dar fe el sindicato. Ah. Concejal, ¿se Incluso- interiorizaron desde que tomaron la denuncia ustedes en cómo es el trámite administrativo de admisión de un médico, de un profesional en un hospital, para ver si todos los pasos administrativos así no son muy vulnerables, porque por lo visto lo son, debido a que, según lo que sabemos hasta el momento, toda la documentación había sido presentada en fotocopia y no en original? Sí, el trámite administrativo sabemos cuál es. Hay un área de recursos humanos que toma una entrevista y arma un legajo con el interesado, luego ese legajo pasa a otra área del hospital donde se firma, después se firma el contrato y lo firman con el director del hospital en última instancia. Sí, pero ¿qué constataciones hace el hospital para certificar que esa persona es un médico verdadero? Y bueno, en la lógica de cualquier funcionario, creo que estaría el presentarse con documentación original más fotocopia y dar fe en ese momento de que la documentación presentada es original. Pero en este caso, el problema acá- que hubo es que se armó Acá, un por lo visto, no legajo funcionó porque con un DNI. recién ahora le estaban reclamando la documentación original. Exacto, en apariencia lo que sucedió acá es que se armó un legajo con un interesado en una entrevista cuyo DNI no correspondía a su cara. O sea, Ahí es la la irregularidad verdad grave. que no entendemos Bien. qué es lo que pasó y no es un solo caso, eso es lo más grave. Así es. Concejal, muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. No, por favor, a ustedes. Gracias a Adrián Saloña. Volvemos en minutos, seguimos actualizando allí la información de este gran escándalo. Y bueno, lo que ha quedado acá en evidencia es que todo el procedimiento Me pregunto como si es lo livianito, mismo, ¿no? Si es lo Pero- mismo constatar, digamos, los antecedentes y los estudios de un médico de nuestro país, argentino, que un extranjero, digo. ¿Se Él les teóricamente complica el estudió proceso acá. También, Pero, o- a ver, perdón que sea tan gráfico, era un colador el hospital. Sí. Se está diciendo, a ver, la vez pasada conté el escándalo, lo hablamos con ustedes dos, cuando los dos ecuatorianos, uno le robó la identidad al otro y terminó violando pacientes en una clínica en Banfield. Sí. ¿Cómo puede ser que el argumento sea está investigando la justicia? Y el hospital no tiene que chequear a quién contrata, no tiene que hacer un exhaustivo seguimiento. Raúl Colman se presenta como médico en un hospital. Yo no puedo entender. Me recibí en la UBA, acá tiene qué sé yo, la fotocopia del título. Sí. Digo yo, el hospital debe decir a donde estudió esa persona, se recibió médico, a esa facultad pedirle por escrito que informe si se recibió en este hospital, el título analítico, todo lo que fuere. Y acá no, por lo visto no se ha hecho. No sé, en el caso que yo investigué, notoriamente cobraban menos los médicos estos extranjeros, Claro. y entonces Lo se contrataban bajó por eso. mucho el umbral de exigencia de títulos. Sí, de hecho, En este caso no eran ni médicos, No, aclaro. acá no. En redes sociales acá nos tampoco. escriben, bastantes casos se están reportando. Dice, por ejemplo, una enfermera retirada dice que en muchas clínicas y sanatorios trabajan extranjeros sin matrículas, con sellos de otros profesionales en Claro. espera de la habilitación. Está bien, lo que pasa es que mientras se espera esa habilitación, puede suceder esto. En realidad pueden ser médicos truchos que falsificaron la identidad y demás. Yo y eso, mientras están tratándose atendiendo de algo tan pacientes. delicado como un médico, ¿me entendés? Pero te deja en duda el sistema. A ver, uno va a atenderse pensando que quien te está atendiendo es alguien de mínima recibido de médico. Este tipo de casos, que no es el primero, por eso estamos en alerta con esto, estaría bueno después tener la palabra tal vez del Ministerio de Salud de la provincia, para ver cuáles son los controles que se le exigen, tanto a un hospital público como a un sanatorio privado a la hora de contratar un médico. Les vuelvo a repetir que el señor tuvo una experiencia personal. Les cuento... ¿Vos acá en Capital, Raúl, esa experiencia? Sí. No, muy impresionante. Era un enfermo terminal de cáncer, Sí, padre de una amiga, fallece. estaba internado. No, Estaba en su casa. estaba en la casa, pero la obra social había dispuesto un médico en forma Bien. rotativa allí, porque estaba muy terminal. Fallece y el médico huye. No, tremendo. El médico huyó.
Pero ¿entienden a dónde vamos? Entonces se dejó la computadora y a partir de ahí empezó a poder investigarse. O sea, mientras el paciente perdía los signos vitales, el médico se fue Huyó, sí, efectivamente. en medio de esa escena. Exactamente. Y la razón, huyó porque no sabía Porque no cómo era actuar. médico, básicamente porque iba a tener que firmar un certificado de defunción o algo por el estilo, o iba a venir alguien a constatar el óbito y No había forma. Claro. Perdón, ¿saben cuál me acordé? Otro más de hace no muy poco tiempo, otro escándalo. El que firmaba como médico de policía en la científica participaba de autopsias, Es no verdad. estaba recibido como Sí. médico. Sí. Digo, han engañado hasta la policía de la provincia de Buenos Aires, un tipo que se hizo pasar por médico, que no era médico y que iba a las escenas del Ahora, crimen y dirigía la acción. Digo, ¿se ha engañado o el sistema es tan laxo, Bueno, es tan muy permeable. superficial y muy permeable que lo hace, como decías vos, un colador para que todo el mundo pueda falsificar identidades o al que se le antoje? Perdón, te acaba de contar Pasa por ahí. Adrián que ahora ya han detectado 4 irregularidades más, que no sabemos en qué va a terminar en este mismo hospital. Yo les cuento, o por lo menos la pregunta que nos hacemos acá todos es, ¿cómo haces como paciente? Porque una cosa es, internamente tienen alguna herramienta, aunque acá no funcionaron, para distinguir quién es quién. Pero nosotros que vamos a atendernos, ¿qué sabes quién te está atendiendo? ¿Te Por acordás eso, que en el- vuelvo a lo de antes, en realidad trato de confiar en una institución. Tuni igual daba el ejemplo de una clínica o un sanatorio de excelencia, digamos, donde había un médico que en realidad no era médico. O no sé, por ahí falsificaron simplemente las recetas, pero trabajaba para una obra social, ¿eh? Otra cuestión Claro. que justamente me escribe también un abogado, me dice, ¿cuáles son los requisitos que le piden a alguien cuando van a hacer un sello o cuando van a hacer un recetario? O cualquiera va y dice, tome, necesito recetas o necesito un sello con estas características, con este número de matrícula y esta identidad. ¿Cualquiera puede ir a hacerse un sello? Y bueno, Sí. es lo que está en ¿O qué discusión? documentación piden? ¿Te acordás que en los casos de los ecuatorianos que uno le roba la identidad al otro y viola a las pacientes en la clínica de Banfield, la clave está que le da una receta Sí. sobre una dolencia, después de haberla manoseado a una víctima, y después se da cuenta, googleando la víctima, que el nombre que figuraba al pie de la receta no coincidía con la foto de ese nombre en las redes sociales. Ahí le había robado la identidad de un médico a otro. Y ahí se da cuenta que quien la había atendido y abusado sexualmente no era el firmante, digamos. El firmante era un médico Claro. de verdad y este se había apropiado de la identidad. Por eso hablo del tema, da para seguirlo mucho más, pero es un escándalo porque este hospital Igual se ha convertido en un colador. quiero ir un poco más allá en algo que está ahora de moda y que si querés es mucho más difícil constatar si te está atendiendo un médico, que es la telemedicina. Hoy por hoy en muchas prepagas vos llamas porque te sentís mal, por supuesto que no es algo urgente, puede ser una gripe, evalúan si tenés fiebre muy alta y demás, y te atiende un médico por teléfono. Te derivan a un profesional que Pará, te pará, pregunta. pará, no, Sí, pará. sí, bueno. Una de las mejores prepagas del Te país, toman la fiebre en las por dos teléfono. mejores preparadas del país está pasando. Claro, telemedicina, escuchame una te lo cosa. presentan como algo muy Pero legal. moderno. Legal, te medica por teléfono. Pero con te WhatsApp. dice. No, No, vos no, llamás por a la teléfono, prepaga una para charla. pedir un médico a domicilio. No es ¿sí? videollamada, como No para es verle el videollamada. No, no. face to Entonces face. te evalúa primero quien te atiende si, bueno, estás en riesgo. si sos un Escúchame, paciente Mauro, que te puede ¿acaso no pasar te algo. pedís 2 pizzas por teléfono? Es lo mismo. Entonces, como no sos considerado Qué un bárbaro. paciente de riesgo, como está colapsado el sistema ¿Y médico, cómo te sé dicen, que el te que me está vamos a atendiendo es derivar, médico? por eso te digo, te vamos a derivar con un profesional. Hola, Agostina, ¿cómo estás? Bueno, contame, ¿cuánto hace que estás con estos síntomas? Va evaluando qué te pasa, que cuánto tenés de fiebre, por ejemplo, si tenés mucha tos, si tenés una gripe, por ejemplo, ¿no? Y después te dice, bueno, mira, vos tenés que hacer esto, vamos a esperar 48 horas, Qué bomba. toma Es un un antihistamínico. A ver, si en condiciones ideales, vos decís, bueno, es hasta práctico suena, ¿me entendés? Sí, sí, lo que pasa es que, Pero la ocultación que tiene que hacer un médico del paciente, como... claro. Está bien, por ahí son para casos de tener una fiebre, un resfrío, una gripe, pero es un tema No, uno delicado. se- Telemedicina. Uno se dio cuenta que el médico de telemedicina era trucho cuando le recetó para el resfrío, le dijo un guiso de mondongo y un whisky. Con eso se cura todo. Eso, transpiras y se te Y va chao, se te va todo. era Z ese. Entiendo que es ágil, que es moderno, pero realmente puede ser un cuadro No. de gripe que derivara una bronquitis. Ahora tienen que Ahora, perdón, los brasileños. ¿no se te estos, cruzó ¿eh? esta pregunta por la cabeza en todo este momento así? ¿Cuántos casos como estos están en Dando el vuelta país? ahora. Dando vuelta. A esta ¿Alguien hora. está firmando como médico que no, Y no es es. médico?
Esta es la preocupación. En Perdón, este- estos en tienen el- que estar en Ghana. Están, digamos, estos dos se rajaron a tiempo, que si no estarían presos ahora. Hay que ver si se fueron del país Y también. bueno, ¿no? ahora empieza otro problema. ¿Alguien sabe si se fueron del país? Si pasaron por la frontera y no pasaron por el paso fronterizo legal. A esta altura alguien pidió desde la Fiscalía verificar. Porque, viste, O si están pareciera... trabajando en otra clínica. O si Pues, están digo, en otra la clínica. verdadera Poné la identidad, foto, Vero, para que se vea quiénes son. la verdadera identidad no se conoce, ¿no? Por eso digo, No. la verdadera de ellos sí la vamos a conocer nosotros recién, los nombres. Lo que pasa es que ellos se presentan con otra identidad. Claro. No, ¿Entendés? se presenta con otra identidad. Como médicos. O ellos dicen, yo me recibí de médico No. y presenta el título No. con el nombre de Se ellos. presentan con la identidad de los recibidos de verdad, que también son brasileños. O sea, es más difícil de descubrirlo todavía porque deben haber truchado hasta la foto, deben tener la foto de sus compañeros de Mauro. curso, estudiaron juntos. Ahí la concejal dice que en la denuncia también lo que presentaron fue un DNI con una foto que no se correspondía con la Bueno, persona entonces, que... cerramos todo, muchachos. Bajen la Según la parcial. denuncia, lo que dijo ahí, ¿no? Bajen la parcial. Bien, seguimos en minutos. Gracias a los dos.